Buenas noches, estamos en una nueva emisión de Código Urbano. No lo ven a Alejandro López, el conductor natural de este programa, porque se tomó unos merecidos días de descanso, un año realmente muy cargado para quienes trabajamos en los medios. Alejandro López no es la excepción, así que se tomó unos días y nos dejó hoy para llegar hasta ustedes con este formato que es Código Urbano a partir del canal 24/7, canal de noticias, como todos los lunes. La semana que viene, obviamente, estará de nuevo Alejandro aquí con todos ustedes. Hoy vamos a tener un programa en el cual fue difícil, o para el cual fue difícil encontrar temas delimitados, porque pasó de todo esta semana en la Argentina. Hay un nuevo presidente electo a nivel nacional, obviamente, que está llevando adelante una transición política por ahora bastante prolija para lo que nos tiene acostumbrados la Argentina. Recordemos que hubo desde el 83 a la fecha pocas situaciones en las cuales las transiciones se dieron dentro del marco de una normalidad, por lo menos de una normalidad, de la normalidad que esperamos todos, ¿no? Uno piensa en el 89, cuando Alfonsín tuvo que dejar el gobierno antes en el marco de la hiperinflación, en el marco de una conmoción social, tuvo que entregarle allí a Carlos Menem el gobierno y el recambio de signo político. Uno piensa en De la Rúa y cómo 2 años antes de finalizar su mandato tuvo que retirarse, incluso sin poder salir siquiera por la puerta de la Casa Rosada, en un país también convulsionado. Uno piensa en el 2015, en el cual, hay que ser justos, se fue una presidenta con legitimidad, se fue una presidenta a plaza llena, que luego con el tiempo reivindicó esa situación y en todo caso la acreditó cuando volvió a ganar este último domingo 27 de octubre las elecciones como candidata a vicepresidenta, pero no se puede dejar de mencionar que allí en el 2015 tampoco fue un ejemplo de transición lo que sucedió entre Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri, ¿sí? Recordemos las disputas, las discusiones por la entrega del bastón de mando y aquellos dirigentes políticos de nivel nacional revisando la legislación a ver a qué hora había que entregar el bastón, si era obligatorio entregar el bastón y todo aquello que pasó, que no fue básicamente un ejemplo ni para Latinoamérica ni para el mundo. La cuestión es que las transiciones, sobre todo cuando se trata de signos políticos diferentes, no han sido para la República Argentina justamente un modelo a seguir. En este caso, por ahora, entre el presidente saliente, Mauricio Macri, y el entrante Alberto Fernández, por ahora todo parece indicar que la transición va a ser debidamente prolija dentro de los cánones institucionales, tal vez por conveniencia, ¿no? También porque un Mauricio Macri que se encuentra con un resultado que no esperaba. Las PASO habían prácticamente sentenciado a un proyecto político que parecía que se iba a caer por desplome, que era el proyecto de Juntos por el Cambio, que gobernó los últimos 4 años en la República Argentina, y lo cierto es que el 27 de octubre Juntos por el Cambio se encuentra con un 40% alentador para muchos dirigentes, incluido para el propio candidato a presidente y actual presidente de la Nación, Mauricio Macri, que se encontró con un caudal de votos que no esperaba y que lo animó, por lo menos por las últimas horas lo que se sabe es que lo animó a pretender conducir ese proyecto que pasó de lo que se veía venir como un desplome político a un proyecto reciclable, anclado en un 40% de la ciudadanía, que no es un 40% tampoco, uno entiende, volátil, coyuntural, es un 40% compuesto por clases medias, medias altas de los grandes centros urbanos de nuestro país y que se politizó en los últimos años de alguna manera, se comprometió con la escena pública, algo que no era común para ese sector en otras épocas de la historia de nuestro país, y parece estar construyendo allí alguna identidad, algún continente identitario como para seguir trabajando por un ideario que es claramente no solamente distinto, sino también contrapuesto al que propone el proyecto que siga, ¿no? El proyecto de Alberto Fernández, de Cristina Fernández de Kirchner, el proyecto de ese frente de todos. Bueno, Mauricio Macri con esa valentía que le dio el resultado y esa decisión de continuar en ese proyecto político, necesita una salida elegante, necesita salir dentro de parámetros institucionales que demuestren racionalidad, que demuestren previsibilidad, que den cuenta de un hombre que puede llegar a volver a la escena en un futuro próximo a la política argentina. Por el otro lado, Alberto Fernández, también de un proyecto
contrapuesto y decíamos hasta antagónico en muchos sentidos al de Mauricio Macri, necesita una transición prolija. Y bueno, ¿y por qué? Porque el 11 de diciembre la responsabilidad de la volatilidad del dólar va a estar en sus manos, porque la inflación va a estar en sus manos, porque la paz social va a estar en sus manos. Entonces Alberto Fernández tampoco puede o tampoco quiere una transición complicada, una transición que le deje un país convulsionado, confrontado, una transición de un país que le deje las variables macroeconómicas más inestables de lo que todavía aún están. Con lo cual uno podría leer allí una suerte de conveniencias cruzadas que Dios quiera nos lleven a una transición por lo menos pacífica y dentro de la institucionalidad, del respeto a la diferencia que obviamente necesita la democracia, las democracias estas jóvenes que estamos tratando de hacer madurar entre todos. Por un lado vamos a hablar de eso, qué significa el modelo que perdió, qué expectativas se pueden tener con respecto al modelo que viene y qué está pasando con esta transición de la cual vamos a hablar no solamente a nivel nacional, sino también aquí a nivel municipal en la ciudad de Neuquén, porque también hay un cambio de gobierno. Después de 20 años de quiroguismo en la ciudad de Neuquén, el MPN vuelve a conducir a partir del 10 de diciembre la ciudad y allí también están los equipos a través de una ordenanza que legisla justamente este proceso de transición, están tratando de comulgar con algunas diferencias esta última semana, pero en términos generales podríamos decir dentro de lo que es esperable un cambio de gobierno de tantos años, ¿no? Después de 20 años. Por otro lado, y hablábamos hoy fuera de aire, hay que evaluar en la Argentina qué vamos a hacer con los procesos electorales, qué vamos a hacer con el sistema electoral en su conjunto, con el sistema político, porque el 2019 fue un año electoral, pero no un año cualquiera. Hubieron 33 elecciones provinciales, entre elección de gobernadores, de diputados provinciales, incluyendo las PASO provinciales. Ustedes saben que muchas provincias adhieren a las PASO, al igual que en el nivel nacional, por lo tanto, cada elección de un gobernador conlleva por lo menos dos asistencias a las urnas. Así que tenemos 33 elecciones provinciales, unos 1.200 municipios a lo largo y a lo ancho de nuestro país que también obviamente renovaron autoridades como corresponde, hablamos de intendentes y concejales, 2 elecciones nacionales, es decir, las PASO y las elecciones generales que llevaron a la victoria de Alberto Fernández, algún referéndum como el que llevó adelante Casas en La Rioja para intentar una reelección que al final no logró, pero que de todas maneras implicó un llamado a las urnas a la ciudadanía para tratar de modificar allí la Constitución o de interpretar la Constitución de tal manera que Casas pueda ser nuevamente candidato a gobernador. Uno empieza a sumar, quedan también internas sueltas en las provincias que no hay paso, internas partidarias que se llevaron también algún fin de semana la atención no solo de los medios, sino también de las respectivas poblaciones. Es decir, tuvimos un año electoral cargado de elecciones, pero que no solo en tanto cantidad fueron realmente importantes, sino también en el despliegue calendario. ¿Sí? Recordemos que en la mayoría de los casos gobernadores e intendentes pueden elegir la fecha de las elecciones y se dio un fenómeno bastante particular. El desdoblamiento ganó claramente esa batalla y todos o casi todos los gobernadores decidieron desdoblar sus elecciones de las nacionales. Muchos intendentes decidieron desdoblar no solo de las nacionales, sino también de las elecciones provinciales. El caso de Neuquén Capital es uno que es cercano para nosotros, por eso nos sirve de caso testigo, pero lo cierto es que tuvimos un calendario electoral tapado de procesos electorales aquí en el medio, aquí en la empresa. Todos los fines de semana teníamos algún procedimiento, algún proceso electoral que comentar o sobre el cual trabajar. Es decir, fue una agenda cargada que hay que revisar. Y hay que revisar porque, primero, por los costos, ¿no? 4.500 millones de pesos le costó al Estado Nacional llevar adelante las PASO. Unas PASO que no decidieron prácticamente nada, lo único que resolvieron fue terminar de echar por tierra algunos proyectos que no alcanzaban al 0,20 o al 0,25% de los votos en todo el país, no llegaron al 1,5 y por lo tanto no llegaron a la elección general. No decidieron más que eso las PASO, que costaron 4.500 millones de pesos a todos los argentinos. Las generales salieron
otro tanto, con lo cual unos 9.000 millones de pesos nos costaron a los argentinos terminar de decidir presidente, vicepresidente, senadores y diputados nacionales. Usted sume, calcule y multiplique la cantidad de elecciones que hubieron por los números que yo le estoy dando y va a tener una idea de lo que le cuesta al Estado la política en la República Argentina. Al mismo tiempo hay un costo, un gasto difícil de calcular que tiene que ver con la merma del funcionamiento de las instituciones en años electorales. El Congreso de la Nación, entre senadores y diputados, se reunieron 9 veces durante el año 2019. Así como usted escucha, solo 9 sesiones existieron en el Congreso de la Nación este año que está terminando y sancionaron 9 normas, es decir, una norma por sesión en promedio. Obviamente muchas sesiones terminaron incluso sin ninguna sanción, pero usted calcule también allí todo ese trabajo, toda esa inversión que hace la ciudadanía, que hacemos los argentinos en el Congreso y que también entra en una merma institucional durante los años electorales. Súmele a eso el costo de la política. Otro de los temas que queda obviamente para conversar y para discutir de este año 2019. El otro tema tiene que ver con el modelo que se va y el modelo que llega. Bueno, ¿qué modelo se va? Se va ese modelo macrista que va a intentar reconstruirse hacia adelante, que intentó en un principio autodefinirse como desarrollista, que se terminó desnudando tal vez en un modelo neoliberal que no alcanzó a dar las respuestas, no alcanzó a cubrir las expectativas que había generado en el 2015 y obviamente la sanción le llegó en las urnas. Es cierto, el 40% de los votos es un número alentador para quien está construyendo un proyecto político de largo plazo, pero lo cierto es que el modelo que se va tiene mucho para revisar. Estoy hablando de un modelo claramente neoliberal, afincado en el capitalismo financiero, que no alcanzó a dar respuestas a soluciones que había prometido con mucho énfasis, por ejemplo, el tema de la inflación, un tema que después vamos a estar hablando de aquellos temas en los cuales la grieta no es tan clara, por lo menos porque no han sido solucionadas por ninguno de los dos modelos que se proponen. ¿Qué llega? Llega el modelo de Alberto Fernández, un modelo de centro-izquierda, un modelo por contrario a lo que venía trabajando Mauricio Macri, un modelo industrialista, un modelo proteccionista, si se quiere, que pretende apostar al consumo interno, pretende apostar a la industria, al valor agregado en origen, pretende apostar a la generación de empleo y con ello reactivar la economía. ¿De qué manera? Bueno, por ahora lo poco que se sabe de lo que va a hacer Alberto Fernández es que va a convocar extraordinarias, ahora apenas asumidos, para aprobar 3 cosas. Por un lado, un Consejo de Seguridad, ¿sí? Una deuda pendiente de toda la política argentina. Por otro lado, el presupuesto 2020 que están discutiendo en este momento en el Congreso. Y por otro lado, y esta es, me parece, la apuesta política fuerte de Alberto Fernández, es una mesa a modo de consejo asesor económico y social en el cual pretende el presidente electo que estén sentadas todas las partes de la República Argentina. Estamos hablando de sindicatos, empresarios, movimientos sociales, organizaciones religiosas, todos aquellos que conforman masa crítica en la Argentina y en las cuales se piensa apoyar para hacer algo así como un gobierno participativo. Veremos ¿qué resulta de todo ello? Son pocos los datos que se tienen todavía de lo que pretende hacer Alberto Fernández. Entre ellos está esa mesa. Un modelo que se va, un modelo que viene, los argentinos observando de un lado y del otro qué va a pasar con nuestro país en un contexto complicado, un contexto en el cual parecen haberse polarizado las sociedades latinoamericanas, pero no solo eso, sino también en franca tensión en esos niveles o en esos dos polos. Está el caso de Chile, está el caso de Ecuador, Bolivia todavía está discutiendo voto a voto si ganó Evo Morales en primera vuelta o si hay que ir a una segunda vuelta. Solo por mencionar algunos de los casos, no hablemos de Venezuela, que ya viene con trayectoria en lo que tiene que ver con conflictividad social y política. Vamos a estar repasando todos estos temas aquí en este Código Urbano. Tenemos 2 invitados de lujo que ahora, después de la venta del programa, les voy a presentar. Vamos a andar por todos lados. Escenario 2020 para la Argentina, para la provincia, para la ciudad, los costos de la política, la polarización. Sigue existiendo una polarización en la Argentina, sigue existiendo una grieta a partir de la última elección, y Latinoamérica. ¿Qué está pasando en Latinoamérica? Que de repente parece haberse levantado un nivel de violencia que, por lo menos
en los últimos años no nos tenía acostumbrados. Ahora venimos con Código Urbano, les presento a nuestros entrevistados y nos metemos en todos estos temas.